Gracias al Señor por poder estar aquí y alabarle. Dios es bueno y Dios es digno de ser alabado. Por eso, cada vez que venimos y le rendimos culto, estamos reconociendo quién es Él. Estamos reconociendo que sin Él no vamos a ninguna parte, que le necesitamos, que Él es el Señor de nuestra vida y que Él tiene mucho todavía para nosotros. En el día de hoy me gustaría que abrieseis conmigo la palabra de Dios al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer dos versículos. Versículo 3, el versículo 23 al 25. Dice así la palabra de Dios en Primera de Pedro 1, 23 al 25. ¿Lo tenéis ya todos? Dice, pues, habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por medio de la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del Evangelio que os ha sido anunciada. El mes pasado, que se estaba celebrando el mes de la Biblia por todo el mundo, el pastor Miguel me pidió que compartiese la palabra para reflexionar sobre el valor de las Escrituras. Pero por distintas circunstancias tuvimos cultos con invitados especiales, tuvimos bautismos, tuvimos renovación de votos, tuvimos tanta complejidad y tantos cultos diferentes que hasta hoy pues no he podido compartir esta palabra con vosotros. Y ya un poco más tranquilo, me gustaría hablar hoy acerca de la Biblia y lo vamos a hacer ampliando la reflexión a la celebración del Día de la Reforma, que se celebra en un par de semanas por todo el mundo, que es el 31 de octubre. Pero os quiero explicar un poco el porqué de estas celebraciones. Yo he llamado el mensaje de hoy Celebrando la Escritura, porque es muy importante que nos demos cuenta de esto que tenemos aquí, que ha costado mucho, que ha costado muchas vidas y que ha sido mucho esfuerzo para que hoy nosotros podamos disfrutarla y tenerla en valor. El pasado 29 de septiembre, en el monasterio de San Isidoro del Campo, en Santi Ponce, en Sevilla, se hizo entrega y estuvimos allí tres de nosotros. Estaba Miguel, estaba José Antonio de Lucena, también un pastor de Cabra y yo. Se hizo entrega del premio Unamuno al Ayuntamiento de Santi Ponce y fue en el mismo lugar en que vivió una buena parte de sus años Casiodoro de Reina, que fue el traductor al español en el siglo XVI de la Biblia más usada por todo el mundo hispano, la versión Reina y Valera, que todos tenemos, esta que hay aquí. Muchos no saben el por qué se hizo entrega en ese lugar, pero yo lo voy a explicar brevemente, especialmente para aquellos hermanos que vienen de otros países y que no están muy acostumbrados a lo que es un poco la historia de lo que se ha vivido en España, ¿no?
Durante la época de la Reforma Protestante en toda Europa, un creyente español que se había convertido en Alemania y trabajó en varias imprentas, ya había aceptado a Cristo, se hizo cristiano y entonces quiso traer a España todo el material que se estaba publicando en español, para que los españoles pudieran leer en su lengua por primera vez lo que eran los textos bíblicos. Y trajo, este hombre se llamaba Julianillo Hernández. Es una persona poco conocida, pero hermano, fue un instrumento de Dios para meter en España de contrabando los primeros Nuevos Testamentos que se tuvieron en español. Los había traducido un teólogo bastante bueno que se llamaba Juan Pérez de Pineda. Y este hombre, hermanos, se jugó la vida, vino desde Alemania con un burro, varios toneles grandes que tenían doble fondo. En la parte de arriba venía lleno de vino y en la parte de abajo del tonel venían todos los libros para que la Inquisición no se los quitase. Y empezó, cuando entró desde Francia, empezó a repartir libros y Nuevos Testamentos en español por primera vez en España. Aquel hombre, hermanos, que después sería quemado por la Inquisición, que lo torturaron hasta descoyuntarlo, fue el instrumento de Dios para que un grupo muy grande de monjes en Sevilla, en el monasterio de Santi Ponce, llegase a conocer a Jesucristo como su Señor. Este hombre llegó al monasterio, les dejó los libros y se fue. Siguió repartiendo libros por toda Andalucía. Ya estaba en Andalucía. Y en aquel monasterio habían 40 monjes jerónimos que cada día leían la Escritura y cada día traducían textos bíblicos. Y ellos se fueron dando cuenta, hermanos, del valor que tenía que la palabra de Dios pudiera estar en el idioma del pueblo. Porque hasta entonces, toda la única Biblia que se podía leer en todo el mundo la dictaba la Iglesia Católica. Y era una Biblia en latín que se llamaba la Vulgata. Fuera de esa Biblia no se podía leer otra porque te condenaban como hereje y podías ir a la hoguera. Hoy en día, hermanos, esto nos suena casi de cuento, pero los que lo vivieron, hermanos, saben el sacrificio que costó lo que tenemos hoy. Allí entre aquellos monjes había uno que se llamaba Casiodoro de Reina. Y cuando él vio el Nuevo Testamento de Juan Pérez de Pineda, él tuvo en su corazón el deseo de hacer una traducción completa de la Biblia. Igual que había hecho Lutero, y que la Iglesia Católica, por hacer esa traducción, pues lo declaró hereje y digno de ser quemado. Es decir, que tú, por hacer algo tan bueno como era poner a disposición del pueblo el texto de la Biblia, te podían quemar. Fijaos lo que eso suponía.
Así que él empezó a traducir en una pequeña celda. Esa celda todavía se puede ver allí en el monasterio, y yo espero que en algún momento pues podamos hacer una excursión y podamos visitar el monasterio y podamos ver la ciudad de Itálica, la ciudad romana de Itálica que está allí mismo, y aprovechar un día de comunión y de conocer un poco de nuestras raíces. Porque ahí, hermanos, empezó el texto bíblico que hoy se utiliza por todo el mundo en las iglesias de habla hispana. La versión Reina y Valera, la que todo el mundo hemos utilizado. En el año 1557, esto es solamente una introducción, luego hablaremos del texto, pero en el año 1557 la Inquisición de Sevilla, que era una de las más duras de toda España, se enteró de que en el monasterio había un foco de conversos protestantes y fueron a prenderlos para quemarlos en la hoguera como herejes. Alguien les dio un chivatazo a los monjes y un grupo de unos 20 salieron corriendo por la noche, un día antes, y se fueron, escondiéndose de lugar en lugar hasta que salieron de España. Esos 20 se salvaron. Los otros 20 fueron apresados, fueron torturados. Y entre ese año y el año siguiente, muchos de ellos fueron quemados en la hoguera por haber estado queriendo traducir. Ellos no tradujeron, pero los acusaron de ser herejes por querer traducir el texto bíblico al castellano. Esas eran las formas de la época. A los que no pudieron echarle mano porque se habían escapado, les hicieron una estatua y los quemaron también como estatua, como herejes, para que constase en todo el mundo que habían sido quemados como herejes. Y muchos os preguntaréis qué tiene que ver todo esto y el mes de septiembre para ser considerado en el mundo como el mes de la Biblia. La razón es muy elemental. El día 26 de septiembre de 1569, en Suiza, en Ginebra, se terminaron de imprimir los primeros 260 ejemplares de la Biblia en español conocida como la Biblia del Oso. Es conocida como la Biblia del Oso porque en su portada lleva un grabado que es un oso queriendo coger un panal de miel y un texto bíblico que está basado en el Salmo 19 y que dice tan dulce como la miel. ¿Por qué esa Biblia llevaba ese grabado? Porque cada imprenta tenía como una marca. Hoy en día le diríamos un logotipo, ¿no? Tenía un logotipo con lo cual cuando tú veías un libro de esa imprenta y veías el logotipo, sabías que se había hecho en esa imprenta. Y la imprenta de Ginebra, donde se hizo la Biblia que hoy tenemos, las primeras Biblias que hoy tenemos, tenía como marca, como logo de la imprenta, lo que era aquel oso. En menos de 2 semanas estaremos celebrando en todo el mundo evangélico el Día de la Reforma, el día 31 de octubre, que es una fecha especial porque, hermanos, ese día, ahora hace 504 años, un monje valiente llamado Martín Lutero había estado leyendo el libro de Romanos
y Dios le habló mientras leía el libro de Romanos y le enseñó que él no se podía salvar haciendo obras ningunas. Le enseñó que él solamente se podía salvar si ponía su fe en Jesús, si confiaba en él, si lo confesaba y no se hacía nada o compraba unas indulgencias para ir al cielo. Y hermanos, aquel hombre ese día, el 31 de octubre, se jugó la vida y colocó en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg, en Alemania, 95 protestas, o tesis, se les llamó en aquella época, 95 razones del por qué se estaban haciendo las cosas mal dentro de la Iglesia Católica. Y las declaró. Y la Iglesia Católica, pues, lo condenó como hereje. Y estuvo persiguiéndolo para ver si lo podía quemar. Pero bueno, por la gracia del Señor, aquel hombre pudo escapar, se casó con otra creyente y al final, hermanos, pudo traducir la Biblia al alemán, algo que se convirtió en un elemento cultural importantísimo dentro de la lengua alemana. Pero hoy vamos a hablar acerca del valor de la Escritura, solamente que os quería poner un poco en situación del por qué el mes de septiembre es el mes de la Biblia y por qué el 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma. El texto que hemos leído al principio, que son palabras del apóstol Pedro, ponen un peso muy importante en la palabra de Dios como el medio a través del cual el Señor, en su sabiduría y en su soberanía, nos ha querido dejar lo que es su voluntad para la humanidad. ¿Y cuáles son los comportamientos que como hijos de Dios debemos desarrollar en nuestra vida cristiana? El texto que hemos leído es muy clarificador porque nos enseña que la palabra del Señor se contiene, es escrito. Este pasaje es en cierta forma complementario de aquel otro en el que Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Sus palabras hoy están escritas aquí. No pasa nada. Lo primero que tenemos que saber es que la Biblia, que es un registro escrito, antes de haber sido escrita, fue contada. Es decir, la primera transmisión de los textos bíblicos se hacía desde los ancianos de los pueblos hacia las nuevas generaciones. Como todos esos pueblos eran pueblos generalmente nómadas en Israel, lo que se hacía era que cuando se terminaba del trabajo se reunían alrededor de las hogueras y los ancianos del lugar contaban lo que eran sus tradiciones, sus valores, el cómo Dios les había hablado, los había sacado de Egipto, les iban contando para que las nuevas generaciones lo tuvieran, porque no había nada escrito todavía. Pero es impresionante que hubo un momento en el que Dios inspiró a determinados hombres para que pusieran por escrito todo aquello que se tenía como una tradición oral. Se escuchaba de boca a oído, pero no estaba escrito. Y entonces Dios inspiró a hombres para que empezaran a escribir.
Por eso la Biblia habla aquí, en el texto que hemos leído, de un escrito, de algo escrito, algo que es tangible, que se puede tener, que se puede leer, que se puede ver. Uno de mis textos favoritos se encuentra en el libro de Josué y se da durante la conquista de Canaán. Y es aquel en el que el Señor le dice a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Es decir, ya se habla de la escritura como de un libro, como de algo escrito, sino que más bien medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Y hay una promesa preciosa a continuación. Dice: así tendrás éxito y todo te saldrá bien. Hermano, qué torpeza la de la gente que busca el éxito en muchas tonterías, que busca el éxito saliendo en la televisión, que busca el éxito, digamos, siendo un youtuber, mandando todo el día. Qué trabajo eso de estar mandando todo el día cosas para que todo el mundo lo vea y te diga si le gusta o no le gusta, ¿no? Cuando la Biblia dice que hay una manera, hermanos, en que nos podemos garantizar la bendición y la prosperidad de Dios, y es meditar en la palabra de Dios. Dice: porque entonces tendrás éxito y todo, me encanta esta frase, todo te saldrá bien. Eso no quiere decir que no vayamos a tener problemas, que algunos se creen que nosotros, es decir, estamos protegidos como si tuviésemos un amuleto colgado. Mucho cuidado, no es eso. Lo que nos está diciendo, hermanos, es que nuestra vida, al final, será una vida que habrá ido de acuerdo a la voluntad de Dios y que habrá sido prosperada por Dios. Fijaos que esa tónica de empezar, hermanos, a valorar la Escritura se siguió dando en la Biblia. En el Salmo 102, versículo 18, decía: sea escrito esto para que las generaciones venideras y un pueblo creado que alabará a Jehová lo conozcan. Había que escribir para que otras generaciones pudieran tener lo que nosotros hoy tenemos. Pablo, algunos siglos después, resalta el valor de lo escrito cuando dice en 1 Corintios: estas cosas les acontecieron como ejemplo, y dice: y están escritas. Estamos hablando de un texto escrito para nuestra instrucción, para nosotros, a los cuales han llegado los finales de los tiempos. Es decir, Dios nos ha querido dejar por escrito lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y una de las cosas que me encanta de este texto de Primera de Pedro es que dice que aunque todas las cosas pasen, la palabra de Dios permanece para siempre. Hermanos, eso habla de perdurabilidad, de algo que es estable, que se queda firme aunque pase el tiempo. Es como esos grandes monumentos que tenemos que, es decir, les ha pasado el tiempo por encima, pero todavía los podemos ver. Y a lo mejor pertenecen al siglo III antes de Cristo, pero están ahí, porque las piedras han sido duras,
Porque, hermanos, la estructura, el fundamento y todo lo que hizo que ese edificio fuese importante en su día, le ha permitido llegar hasta ahora. Así ha sido con la palabra de Dios. Desde los primeros siglos del cristianismo, los emperadores romanos, reyes, eclesiásticos y también la llamada o mal llamada Santa Inquisición intentaron destruir el texto bíblico. En parte, algunas veces querían destruir solamente el Nuevo Testamento, otras veces un solo libro, un evangelio, pero querían destruir el texto bíblico. Sin embargo, hermanos, no pudieron. Nadie en ninguna época de la historia ha conseguido eliminar ni erradicar la Biblia. Aunque muchos lo han intentado. Sin embargo, Dios dijo, y Jesús nos lo recordó, que Él iba a edificar la iglesia y que las puertas del Hades, ese concepto de las puertas del Hades es ni el mal ni el diablo pueden hacer nada contra la edificación del reino de Dios, porque eso es obra de Dios. Eso es lo que dice Jesús en Mateo capítulo 16. Fijaos que ni aún en países comunistas de todo el mundo, en los que se prohibía tener la Biblia y que, digamos, se te condenaba incluso a la deportación si te encontraban con una Biblia, muchos cristianos se arriesgaban a cárceles y a deportaciones y metían Biblias de contrabando para que los creyentes tuvieran algo con lo que leer. ¿Sabéis lo que hacían? Y hemos visto aquí, porque en una ocasión lo pusimos, las escribían a mano durante la mañana y la noche. Escribían a mano la Biblia, porque no había Biblias, para que los cristianos de Rusia, por ejemplo, y de toda la zona de la Unión Soviética, pudieran tener la palabra de Dios para leerla. Y había gente, hermanos, que no podían hacer otra cosa, pero en sus casas pasaban las noches escribiendo los textos bíblicos y luego se lo pasaban a los cristianos. Y un dato muy interesante, fijaos, en China, la China comunista, donde la Biblia está totalmente prohibida y que es el país más grande del mundo, se producen cada año millones de Biblias. Un país que prohíbe la Biblia, pero como la pela es la pela, como decimos por aquí, pues imprimen Biblias muy baratas. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Que todas las sociedades bíblicas y todo el mundo que tiene que comprar Biblias, las encarga en China. ¿Y sabéis lo que sucede? Que de todos los millones de Biblias que en teoría tienen que salir de China para repartirse por todo el mundo, bastantes, miles, se quedan en el propio país de contrabando, para que las iglesias clandestinas sigan teniendo la palabra de Dios. Hermano, la palabra de Dios permanece para siempre. Y claro, uno puede decir, bueno, todo esto es un poco de historia. Pues sí, pero nos sirve para situarnos a nosotros ahora y aquí. Y la pregunta que a mí me gustaría que nos pudiéramos hacer es, para ti, ¿qué significa la Biblia? Las Escrituras, hermanos,
que nosotros consideramos la palabra de Dios y que tenemos, gracias al Señor por su misericordia, tienen mucho que decirnos. Pero para ti personalmente, en tu vida, en tu estar en tu casa, ¿qué significan? Yo te voy a hacer una serie de preguntas. No me las tienes que contestar, pero piénsala. Por lo menos piénsala. Luego te la contestas tú solo. Pero de momento escúchala. ¿Lees la Biblia frecuentemente? ¿O la tienes aparcada sobre un mueble de la casa cogiendo polvo? Pero sin prestarle mucha atención. Tú sabrás. ¿Tienes la Biblia cargada en tu móvil y la abres solo de cuando en cuando estás aburrido y no sabes qué hacer? ¿Recurres a la Biblia como si fuese la lámpara de Aladino cuando estás enfermo, necesitas algo de Dios y luego la vuelves a olvidar hasta que te ves de nuevo en una situación de necesidad? Yo sé que muchos nos podemos ver reflejados en muchas de estas preguntas, Pero de momento yo solamente las estoy haciendo. Tú te las contestas. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que Dios te hablaba al leer la palabra de Dios? Piénsalo. Si hace mucho tiempo algo anda mal, Porque Dios sigue hablando y sigue queriendo transmitirte cosas de su palabra. ¿Recuerdas alguna vez en que la lectura de la Biblia te ha dado consuelo cuando estabas pasando por una circunstancia difícil? Esas son experiencias que tienen valor. ¿Has dado gracias al Señor alguna vez por tantas y tantos valientes que se han jugado la vida para que hoy tú y yo podamos tener las Escrituras en nuestras manos? ¿Has hecho alguna vez un estudio sobre la Biblia que te enseñe cómo nos llegó, cuántos libros la componen, en cuánto tiempo se escribió, cómo está dividida? Tú sabrás. Desde mis primeros días en el Evangelio, he sido y sigo siendo un lector continuo de las Escrituras. Yo me convertí con 15 años. O sea, ya lloví un poquito. Y no solamente la he leído esperando que Dios me hablase cada día, sino estudiándola con mucho cuidado y poniéndole mucha atención, porque sentía que tenía que transmitir a otros principios válidos para sus vidas y tenía que tener mucho cuidado en no equivocarlos. Aunque sé que esto no está de moda, es decir, el hecho de dar consejos, porque muchos de los consejos caen en lo que llamamos saco roto, es decir, que no les prestamos atención. Sin embargo, yo me gustaría daros algunas recomendaciones sobre la Escritura. Primero, intenta cada día leer al menos un capítulo de la Biblia. Y si puedes seguir un plan de lectura para todo el año, mejor que mejor.
Es decir, hay planes de lectura ya hechos que tú puedes seguir y en un año leerás toda la Biblia. Pero eso requiere por lo menos 3 o 4 capítulos diarios. Y hay gente que le cuesta trabajo leer. Si a ti te cuesta trabajo leer, lee por lo menos algo cada día de la palabra de Dios. Si puede ser un capítulo, muy bien. Y antes de leer, pídele al Señor que te hable a través de su palabra. Y mantén tu corazón abierto para lo que Dios quiera decirte. Porque seguro que Dios quiere decirte cosas. Eso te lo digo yo, que lo he comprobado muchas veces. Si no estás acostumbrado a leer, te recomiendo que empieces por alguno de los evangelios. Por ejemplo, el Evangelio de Lucas. Evitando libros complicados y cargados de genealogías como Crónicas o Levíticos. Es decir, tú te pones a leer Crónicas o Levíticos y deja el libro a las 3 páginas, porque eso es casi insoportable. En cambio, el Evangelio de Lucas es un evangelio que te cuenta lo que es la vida de Jesús, más o menos ordenadamente. Ten a mano cuando vayas a leer un cuaderno y un bolígrafo para apuntar lo que no entiendas. Y luego preguntárselo al pastor o a alguien que te pueda dar una respuesta coherente. Puedes tener algún hermano de confianza o al pastor y le dices, mira, es que estaba leyendo esto y no me enteré de lo que significaba. Pues es importante, hermanos, que no tengamos vergüenza, sino que nos acerquemos a la palabra de Dios para aprender. Y hay algo que me gustaría remarcar. La palabra de Dios no es algo que tengamos que mantener solamente para nuestra privacidad, para leerla yo en mi habitación, como si fuese algo secreto u oculto, sino que es algo que, como dice el libro de Deuteronomio, deberíamos hablar de ella en nuestra casa, mientras comemos, cuando vamos de camino, dice el texto, cuando estamos reunidos como familia, para que la palabra de Dios forme parte de nuestra vida. No es algo que digamos que sea algo oculto que yo tenga, como si yo me tuviera que avergonzar de leer la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios es algo tan bueno y tan valioso que yo tengo que estar orgulloso de la palabra de Dios. Y tengo que apreciar la palabra de Dios. Comparte y regala Biblias. A veces llega un cumpleaños y nos devanamos los sesos buscando un regalito que no sea muy caro, pero que le pueda venir bien al otro. Yo te digo, nada mejor que una Biblia. Busca una Biblia y regálala. Las hay de todos los precios y de todas las formas. Si te quieres gastar más, hay unas Biblias que, vamos, son un lujazo. ¿Te quieres gastar menos? Hay Biblias más baratitas, pero que el contenido es el mismo. Te va a servir igual. Y dedícala a la persona a la que se la regalas con cariño. Porque una Biblia dedicada no se tirará fácilmente. Se guardará como recuerdo y se le dará valor. Yo uso desde que murió mi suegra, que era una mujer a la que queremos mucho, y hablo de ella en presente porque sigue viva entre nosotros en muchas conversaciones y en parte de nuestra vida. Ella era una mujer de fe y tenía siempre a su lado su Biblia. Y cuando ella falleció, pues esta que se la regalamos en un cumpleaños quedó para mí.
y la sigo utilizando y siempre la recuerdo. Porque he dicho en alguna ocasión que las personas que se han ido siguen entre nosotros mientras las mantengamos en nuestra memoria, en nuestras conversaciones, en nuestros entornos. Y finalmente me gustaría que aprendiéramos a dar gracias al Señor por todos aquellos que han expuesto su vida, y algunos la han perdido, a lo largo de los siglos, para que tú y yo podamos tener ahora en nuestras manos una Biblia como lo más normal del mundo. Y muchas veces sin darnos cuenta de lo que esto ha costado. Que es muy valioso, pero hermanos, mucha gente ha entregado su vida para que hoy la palabra de Dios pueda estar a nuestro alcance. Así que recuerda lo que decía el texto de Primera de Pedro. La palabra de Dios, la palabra del Señor, permanece para siempre. Valórala, ámala, úsala, léela, escudriñala. Hermanos, tenla siempre cerca. Así que espero que lo que hemos hablado sobre la Escritura en el día de hoy te haya ayudado a entender mejor el valor que debemos dar a lo que Dios nos ha dejado registrado en las páginas de las Escrituras. Que el Señor os bendiga.